Dime, ¿qué es lo que vimos la clase pasada? Bueno, ayer terminamos el tema del derecho mercantil. Expuse básicamente que los diferentes contratos mercantiles, hablábamos de la definición de contrato, como pues un documento en donde dos voluntades realizaban un, un acuerdo para obtener beneficios de las diferentes formas que estaba explicando ayer. Ujú. Y terminamos, o bueno, empezamos de hecho el tema del derecho societario, que conversábamos que era el hijo del derecho mercantil, es una rama que parte de ahí. Entonces, como definición básica, diría que el derecho societario es la creación de una nueva empresa, en donde buscan el gobierno de esta misma. Ya. Entonces, hablábamos de las Antes de diferentes... eso, ¿qué es un contrato real? Era un contrato que se llevaba a cabo, un contrato que ya estaba realizado, o sea, en el sentido de que ya firmamos y yo cumplí con mi parte y usted cumplió con la suya. Entonces, cuando ya el acuerdo se cumple, llega a ser real, si no estoy mal. Con la tradición de la cosa. ¿Con la qué? Tradición de la cosa. Ok. ¿No te acuerdas lo que te dije que era tradición, que era la entrega de la cosa? Ujú. Ya, es con la entrega de la cosa se cumple. Ah, ok. Ahí es un contrato real. Bueno, ¿Qué es entonces, solemne? ¿cómo? ¿Qué es un contrato solemne? Am, era, bueno, ese acuerdo no me acuerdo. Cuando cumples todos los requisitos legales. Ah, ok, era más a lo legal. Ujú. Cuando cumples todos los requisitos legales es un contrato solemne. Ok. ¿Qué es un contrato oneroso? Era pues un contrato en donde ambas partes cumplían las obligaciones y derechos que estaban dentro de este acuerdo, pero se ganaban beneficios de este. Ok. Repite oneroso. Era un acuerdo No, no, la palabra oneroso. oneroso, Oneroso. oneroso ya. Ya, correcto, muy bien. Bilateral. Bueno, bilateral era un contrato en donde ambas partes compartían las obligaciones y los derechos dentro del acuerdo. Las dos voluntades aceptaban las condiciones y compartían el compromiso dentro de esta sociedad. Unilateral. En los contratos unilaterales, solo una de las partes se hacía responsable de todo el compromiso y a la segunda parte se la, este, como expulsaba completamente de todas las obligaciones dentro de este acuerdo. Ok. ¿Qué es un contrato gratuito? Un contrato en donde no había como dinero de por medio, solo, Ganancia. No hay utilidad. No hay fin de lucro. ok, no hay, exacto. Muy bien. Continúa ahora sí. Bueno, entonces después tocamos el tema del derecho societario. Como dije, básicamente era la creación de una nueva empresa que buscaba dirigir la misma, o sea, tener poder sobre esta misma. De ahí comentábamos que estaba la sociedad civil, que hablaba, o sea, en este estaba la persona natural, este, no necesitaban un capital, este, no había como un órgano de regulación, si no estoy mal. Y creo que aquí no compartían. Bueno, aquí se mencionó lo de la. ¿Cómo era? Lo de esta limitación del. De responsabilidad. Eso es. Ya, pero aquí no había, si no No hay estoy mal. limitación. Ya, exacto. No hay una responsabilidad limitada. Entonces, ¿Es persona natural o persona jurídica? no, en esta es la persona natural. Ya. Entonces, por el otro lado están las ¿Por qué empresas. ley se rige?
¿Cómo por qué ley se rige? La una se rige por la ley de compañías y esta por cuál se rige. No sé. Código civil. Da igual, estaba. Ah, o sea, lo que ya, ok, es cierto. No decía el nombre. Pero bueno, era eso. En la otra formaban parte las empresas. Vendría a ser pues la persona jurídica en este caso, para decir lo mismo que el otro. En esta sí había un órgano de regulación, si no estoy mal. ¿Y cuál es el órgano de regulación? Am, o sea, creo que también se mencionó que si no se encontraba en un lugar podían acudir al Código Civil. Ok, O eso es otra norma. cosa. Sí, esa es la norma. Si es que no Ah, está en la ley de compañías, pues se puede encontrar en el eh, Código Civil. entonces la superintendencia ¿De qué? de compañía. Muy bien. Ya, ok. Bueno, eso. Y en esta sí se compartía la responsabilidad o algo así. Hay limitación de responsabilidad. Ya, ok. Entonces en la otra no hay y en esta sí hay esa responsabilidad limitada. ¿Y qué es esto de la responsabilidad limitada? Explícame un poco más. Bueno, si no entendí mal, el tema de la responsabilidad limitada era como cuando dentro de esta sociedad ambas partes obviamente tenían como su patrimonio, pero si tenían problemas no respondían con él, si no estoy mal. O es al revés. O sea, no respondían con su patrimonio, sino... Ujú. Respondían solo con el aporte que se dio en una empresa. Exacto. Sí, entendiste bien. Ya. Ok, entonces, bueno. Fue eso, de ahí hablábamos de que esto partía de este pensamiento como de, ay, ¿cómo era? La unión hacia la fuerza, creo. Ya, la unión hacia la fuerza. Este era un acuerdo igual entre dos voluntades, entre Ujú. personas que compartían una misma idea. Y su objeto era lucrar, o sea, obtener ganancias de estas. Bueno, eso. ¿Qué más vimos? ¿Qué más vimos el día de ayer? Hay muchas cosas. Muchas cosas. Bueno, hablábamos de los requisitos que tienen ¿cómo se llama? Estas Estas, sociedades, estas empresas, ajá, estas los empresas. requisitos como que generales. Exacto. Bueno, se hablaba de que para esto necesitaban aportar un capital, Ujú. ya, o sea, la persona mm, natural y jurídica, creo, tenían que obviamente cumplir con sus obligaciones y sus derechos. O sea, algo así. Ya. ¿Estoy bien o lo dije mal? Mm. Es que Continúa, ya te no sé si corrijo. tengo mi idea clara o no, pero bueno. Hablaba de eso A ver, y, dime, ¿qué quieres decir? O sea, no te entiendo qué me quieres decir. Es lo que no te entiendo. o sea, que dentro de estas sociedades las personas tienen que hacerse cargo de las obligaciones y derechos que contrae La persona formar jurídica. una sociedad. Ajá. Sí, Pues sí, bueno, está no bien. entendía si era solo, o sea, la persona natural también o solo una persona Se jurídica. trata que las obligaciones y derechos que contrae la persona jurídica es de la persona jurídica, pero lógicamente no se maneja sola. O sea, necesita de alguien que lo maneje. Ok. Sí. ¿Qué más vimos? ¿Cuál más es otro requisito importante o general? Mm, si no estoy mal, dentro de esta sociedad debía haber dos o más personas que conformen esta empresa, Todas, a excepción en la de mayoría, una, bueno, la mayoría, a excepción de una que era como las uni, no sé qué, personales. esa, ya, las unipersonales. Has empezado a hacer ya el auto instruccional. Todavía no, pensaba hacerlo mañana que tengo más tiempo, el fin de Ok, semana. ahí te voy a dar cuenta cuál es una empresa unipersonal. Ok. Bueno, y ya el último que
fue un tema bastante interesante y fue el más fácil. Hablábamos de los aportes, del aporte numérico, del aporte... Uh-huh. Ujú, Bueno, del aporte... ujú. Bueno, en el que hablábamos del mueble y del inmueble, como el aporte de... Aporte en especie. Ya eso. El aporte de especie y el aporte en esfuerzo. Entonces el aporte numérico hablaba del dinero, de cuando aportas obviamente con dinero. El aporte de especie pues eran los bienes muebles o inmuebles. ¿Cuál es la diferencia? Ok, el bien mueble se puede mover y el bien inmueble está arraigado en la tierra. O sea, es algo que no se puede mover, básicamente. Eso, y el aporte en esfuerzo hablaba de la industria, o sea, como palabra base ahí, pero usted me explicaba que era como de, ok, entonces si no aporto ni con dinero ni con un bien mueble o inmueble, entonces yo puedo aportar, no sé, con mis habilidades o algo así, como con lo que puedo hacer. O sea, si puedo cocinar y tú no, entonces yo cocino. Entonces, eso, Exacto. ya. ¿Y quién Bueno, cocina en tu emprendimiento? ¿Quién cocina? eh, todos, o sea, todos cocinamos, todos metemos ¿Cuántas mano, personas son en tu emprendimiento? pero estamos cuatro, ¿ya? Dos personas, mi pareja y yo, o sea, me estaba dando cuenta ayer, de hecho, con esto de aquí, que mi pareja y yo somos como los que aportamos el dinero, ya somos el aporte numérico. Mi tía, que también forma parte de esto, ella nos aporta con la casa, digamos, que es en donde cocinamos, ¿ya? Ella presta la casa, también cocina, también nos ayuda con eso. Y mi primo es el que nos ayudó con la creación de las salsas, digámoslo así, porque él estaba bueno, siempre le gusta la cocina, entonces estaba más especializado en esto de la combinación de cosas. Entonces él nos ayudó con eso. ¿No? Pero de ahí todos hemos aprendido un poco. A mí también me ha tocado hacer salsas. ¿Y quién es el que hace domicilio o contratan a un motorizado o alguna persona que haga eso? Sí, o sea, primero tenemos obviamente un transporte de aquí, el carro de mi novio. Entonces, bueno, ahorita ya no tenemos el carro. Entonces contratamos sí una persona, un primo, un familiar igual, porque no queríamos como irnos muy allá a lo desconocido. Entonces, sí había un motorizado que obviamente nos ayudaba con el tema de las entregas. Y pues, ¿Y qué tal van en sus ventas? como en todo, hay días buenos y hay Qué días días míos. malos. Exacto. Ahora obviamente sabemos que todos son redes sociales, entonces hay que aprender muchísimo a manejar eso de las redes ¿Tienes sociales. redes sociales? De Music and Chill, sí, Instagram y Facebook. ¿Cómo se llamaba? A ver, voy a ver cómo está porque no me acuerdo. Music and Chill, dijiste que no, ¿cierto? Sí, pero en Instagram tiene otro nombre. Está como Música Food. Música Food. Exacto. Music and Chill Fast Food. Ujú. Aquí tengo todo. De hecho, ya le iba a mandar. Ayer ya me mandaron el menú, pero estaban ya llamando, llamando, llamando. Ah, ya le voy a mandar el menú. Ya voy a ver esto y te hago un pedido, ok. Ya, listo. Entonces, bueno, ya. Tenemos ¿Cómo muchas. tú piensas, por ejemplo, lo que estamos viendo, que te pueda servir en tu emprendimiento que tienes? Mm, como número uno, tal vez aprender un poco más sobre lo que hay dentro de estas sociedades, o sea, cómo se conforman las sociedades, o sea, de las personas y como de los aportes que vimos ayer. Me pareció muy interesante saber cuál era mi papel dentro de esto. Entonces, eso, como aprender básicamente qué necesitaría después si necesito formar mi empresa, como el permiso o a dónde tengo que acudir para que la acepten. Y Ok. así. Por ejemplo, tú vas a hacer el auto instruccional de una sociedad con acciones simplificadas. Exacto. Ahí vas a ver. Esta sociedad, te adelanto un poco, es nueva relativamente y es Ya. creada para los emprendedores. Sí, ¿por qué? Porque no tiene muchas trabas, sino más bien Ya. les dejan a su libre albedrío, pero que sientan ese,
eso de que tienen una empresa ya creada con la super de compañía. Y por eso crearon la sociedad con acciones simplificadas. Los servicios de notaría son procesos totalmente virtuales Ah, ok. para poder crear. Y ahí vas a ver lo importante de esta sociedad y por qué te mandé a hacer esto. ¿Y por qué? Ok, gracias. No es de nada que, no, sabes que sí, esta está chévere, no le Ajá, molesta. pero ¿por qué? Ok, Sí, perfecto. Seguir. Ok. Hoy, a ver, no, antes de eso, te mandé a investigar algo, ¿verdad? exacto. Sí. ¿Cuáles son las empresas que se contemplan en la ley de compañías? Estaba la compañía en nombre colectivo, Ujú. la compañía en comandita simple, dividida por Ujú. acción. La compañía de responsabilidad limitada, que era lo que conversábamos ayer, la sociedad anónima y la compañía de economía mixta. Y las acciones simplificadas, ay, Pero no la dije. no. Ah, no, entonces no. ¿Y O dónde sea, investigaste? ¿De dónde me sacaste esa información? no sé, en internet. O sea, obviamente, ¿no? En ¿Dónde más? internet, pero ¿qué pusiste? Porque de ley eso está en artículos, ¿no es cierto? La verdad no sé si en artículos, creo que no lo encontré como en artículos, sino más algo general, pero, o sea, me daba esa. O sea, yo busqué como de sociedades aceptadas en Ecuador, algo así creo que pues, creadas aquí. Entonces, Sociedades las que son aceptadas permitidas, en... de hecho, las que son aceptadas. Entonces, no salían. Ujú. Ya, listo. Vamos a ver más o menos las características de estas compañías, ¿sí? Vas a ver que yo no puse ciertas compañías. Esas compañías van a quedar de deber de cuáles son las características, ¿Ya? ¿sí? ¿Estás de acuerdo? Sí. Ok, empecemos entonces. Vamos a hablar un poco del tipo de compañías, ¿sí? Como te dije desde un inicio, hay de sociedad civil y hay compañías de personas jurídicas, una persona jurídica. Ujú. Sí, son más conocidas a las de persona jurídica como compañías de capital. ¿Por qué? Porque siempre aportas un capital. Y lógicamente, cuando tú aportas con dinero, lógicamente vas a arriesgarte. ¿Por qué? Porque puede ser que sale bien, puede ser que sale mal. Puede ser que pierda totalmente mi dinero, puede ser que duplique, triplique, cuatriplique mi ganancia por lo que yo aporté. ¿Sí? Ujú. Y las compañías de persona son las de sociedad civil, las de personas naturales. ¿Sí? En ese no se arriesga capital porque no es necesario. ¿Ok? Ok. Vamos a ver las compañías de capital. ¿Sí? Hay compañías en nombre colectivo, compañías en comandita simple, Ya. compañías en responsabilidad limitada, sociedad anónima, compañía mixta y por acciones simplificadas. ¿Sí? ¿Qué es la compañía a nombre colectivo? Bueno, primero, lo importante es que se conforma de dos personas. Sí, siempre vas a ver que estos tipos de De dos compañías, en adelante, ¿no? la mayoría se conforma de dos o más personas. Ok. ¿Sí? Tienen una razón social. ¿Tú sabes lo que es una razón social? No sé, como la razón de ser de la empresa. La ¿Me podría- razón social es del nombre. Ah, ok.
Sí, deben tener una razón social. La razón social es el nombre. El nombre. Ah, ok. Son solidariamente e ilimitadamente responsables. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene este límite de responsabilidad de que hablamos de la clase anterior. Es decir, que responden si es que existe alguna quiebra y se necesita dinero, liquidez, responden con el patrimonio de los socios, de cada uno de los socios. ¿Sí? Ok. Aquí. O sea, no tiene limitación en la responsabilidad, es decir, que no es solo su aporte y listo, sino también, si es que existe algún tipo de deuda, se tiene que pagar con, con, con las propiedades, ¿sí? Con el patrimonio de los Con su socios. patrimonio. Ok. Pasos de creación. Los pasos de creación, ¿sí? Para esta compañía, como te decía antes, ¿sí? El día de ayer, que primero debes ir a la super de compañías y solicitar tu nombre. Si pones el nombre y verificas si es que existe ya una empresa así, y si es que no, pasas a la siguiente parte, que es la escritura pública. ¿Qué es la escritura pública? La escritura pública es el trámite que tú realizas ante el notario, la creación o constitución de esta compañía. Sí, Ya. en esta compañía, en esta escritura pública, más bien dicho, tienes que tú tener estatutos. ¿Sí? Oh, ¿Qué son los estatutos? Es cómo se conforma tu empresa, a qué apunta tu empresa y qué empresa has de elegir. Por ejemplo, si tú dices que es una de nombre colectivo, mm, dices, bueno, me voy a unir con Paolo Grijalva, ¿sí? Cada socio va a aportar $1,000. Si se conforma ahorita con dos socios, van a aportar $1,000, que estos $1,000 deben ser distribuidos en esto, serán gastados en esto. Sí, son los estatutos. Por ejemplo, vas a poner también las funciones de cada socio. ya. Sí, por ejemplo, Paolo será encargado de lo legal. Sabrina será encargada de la administración. Sí, o sea, vas detallando todo lo que se hace en tu empresa. Cada cierto tiempo nos vamos a tener que reunir con la mesa de los socios, la junta de accionistas, cada semana para verificar cómo está el balance de la empresa, por ejemplo. ¿Sí? Ya. Cuando tú ya realizas la escritura pública, como te digo, los estatutos, pasas al juzgado, ¿sí? Ingresas un escrito con la escritura pública al juzgado de lo civil y el juez ordena la publicación, ¿sí? De esta compañía, de esta nueva compañía, ¿sí? Ujú. Después de eso pasas ya al registro mercantil, registras tu compañía y listo. Creada la compañía. ¿Sí? Pero, lógicamente, para tú crear una compañía tienes valores mínimos, ¿cierto? Por ejemplo, como compañía de responsabilidad limitada, debes crear con un capital no menor a 400 u $800, ¿sí? Eso ya lo vamos a investigar. ¿Cuál es? ¿Ok? Ya. La administración, ¿sí? Todos los socios pueden administrar o a su vez la junta delega a una persona por un tiempo determinado para que administre la compañía. ¿Sí? La administración de la compañía se debe nombrar con unanimidad de los socios. Es decir, que hay votaciones y de ahí nombramos. Por ejemplo, estamos todos los socios y decimos, bueno,
Sabrina, yo nomino a Sabrina para que sea la que administre. Entonces, sí, sí, yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Quedas como administradora, ¿sí? Los socios que no son administradores pueden contratar un interventor que supervise y controle al administrador. Es decir, que te fiscalice. Sí, si es que estamos viendo algo raro, decimos, no saben qué, pongamos nuestra persona que lo revise. Si es que estamos bien o estamos mal. Ya. Sí, cabe recalcar que no solo los socios, como te digo, por ejemplo, tú tienes tu empresa y yo soy contador, auditor o ingeniero de administración de empresas o tecnólogo de administración de empresas. Y tú me conoces Sí. y me dices, ¿sabes qué, Paolo? Estoy en esta empresa y necesito que un administrador, ¿te parece? Y yo te digo, ok, vamos. Se reúnen todos los socios y tú me dices, deleguemos esta facultad de administración a Paolo y se vuelve a votar. Entonces sí, Paolo, aunque yo no soy socio, yo trabajo para ustedes. ¿Sí? Ya. ¿Te he entendido? El administrador, lógicamente, tiene derechos y tiene obligaciones. Ujú. Puede enajenar los bienes muebles e inmuebles de la compañía con la aprobación de la mayoría de socios. ¿Qué es enajenar, Sabrina? Yo iba a preguntar lo mismo. Enajenar es usar, utilizar, vender, prestar. Sí, es decir, tener la libre disposición de hacer las cosas. Sí. Ya, ok. Sí, obtener una ganancia es enajenar. Ah, ok, ok. Sí, O sea, tener una ganancia de enajenar los bienes. de enajenar los bienes muebles e inmuebles de la compañía. Ok. Pero, por ejemplo, yo estoy el administrador, en el mismo ejemplo que dimos atrás. Y yo te digo, Sabrina, ¿sabes qué? Tenemos que vender esta casa que tenemos aquí en Ciudad, porque así vamos a librarnos de muchas cosas que hacer. ¿Sí? Y tú me dices, ya, ok, vamos a hablar con todos los socios. Y ahí la aprobación y yo puedo vender ese bien. Ok. ¿Sí? Puede delegar actividades con aprobación de la mayoría de los socios. Por ejemplo, además de ser administrador, yo tengo en mis funciones, según el estatuto, que debo hacerme el cargo de lo legal. Ya. Sí, entonces yo digo, vean, ¿saben qué, socios? Está largo el trabajo. ¿Qué les parece si delego esta función al abogado que está aquí en la empresa? O sea, eliminar. No eliminar, delegar. O sea, que yo te paso mi función a ti y tú lo haces. Ah, ok. ¿Sí? Ya, ya se entiende. Y lógicamente, los administradores tienen la obligación de llevar la contabilidad y tener todas las actas. Es decir, tener todos los papeles en el cual se vea la administración, balances e informes de la empresa. ¿Sí? Cada 6 meses debe rendir cuentas. ¿A quién? A los socios. Si sabe que en 6 meses estamos así, así hemos ganado esto, aquí este mes perdimos y así. ¿Sí? Ok. Los socios. Los socios también tienen derechos y obligaciones. Sí, primero derecho, percibir utilidades. Es decir, tener ganancias, percibir ganancias. De lo que invertí, debo ganar. Ok. Sí, participar en decisiones. Es decir, mi derecho al voto. Decir, sí, sí, Sabrina, sí. Ok. Ya. Controlar la administración. Como te dije hace un momento, que si yo no soy administrador y soy socio, yo puedo ponerte una persona, un auditor, que te esté chequeando lo que haces. Ok. ¿Sí?
Otro derecho es votar en la designación del administrador. Recuerda que en el ejemplo que tú eras socia y yo era administrador. Solicitar la remoción del administrador. Sí, si yo veo que no estamos yendo bien y realmente no mismo el administrador. Ojo aquí, que es solo administrador, no socio. Solo administrador, puedo solicitar la remoción del administrador. Sí, igual en junta lo resolvemos y votamos. ¿Qué pasa si es que el administrador, además de ser administrador, es socio? También me pueden remover, pero no me remueven de la sociedad, solo me remueven de mi cargo de administrador. Ah, ya, ok. O sea, si digamos, en el ejemplo que usted puso de yo lo traigo a usted como administrador y esa parte, entonces como lo movemos, vaya, Sí, ya me voy. ya, ok. En el ejemplo que tú eras administradora y eras socia, solo te Ujú, quitamos el cargo de administradora, pero no de socia. ok. ¿Sí? ¿Cuáles son sus obligaciones? Dar su aporte. En la mayoría de empresas se pone no solo el aporte que sea el inicial, por así decirlo, ¿sí? Que solo $2,000. No. En la mayoría de empresas, los socios ponen aportes mensuales, es decir, 200, $100 mensuales. No solo es el capital de ingreso, también se da aporte mensual. No aporto personal. Ujú, ok. No pueden ejercer el mismo negocio. Es decir, yo soy empresario y soy socio de muchas empresas. Y tú tenemos este emprendimiento de comida rápida. Ujú, Sí, yo no, como socio tuyo, yo no puedo coger y decir, bueno, me voy a poner yo mi negocio de esto. No ya puedo, tengo mi prohibición según la ley. mm, ¿Sí? ya. Y participar en pérdidas. ¿Qué es participar en pérdidas? Lo mismo de la responsabilidad. O sea, si estamos perdiendo, pues me toca perder a mí también. Vale, ¿Sí? sí, ¿Estamos claros hasta aquí? muy ¿Tienes claro. alguna pregunta? Mm, en esta última parte de aquí, en donde Ujú. dijo de que no se puede ejercer el mismo negocio. Ok, pues el ejemplo de ya, ok, está de socio, entonces no puede abrirse un local igual. Pero y dejando de ser socio, o sea, plan, yo quito mi sociedad completa de aquí, tampoco puedo después solo salirme e ir a montar el Eso mismo. depende de la empresa. Por Eh, ejemplo, hay empresas que ponen que cuando los socios salen de, de la empresa o dicen, no, saben que ya no les voy a acompañar, ponen en sus estatutos que los socios no pueden ejercer una actividad del mismo negocio por 4 años. ok. Sí, Pero con el eso dentro del mismo, no sé, contrato inicial, estatuto. bueno, el estatuto. Es que el estatuto es como la ley de la empresa. Sí, ahí tú puedes hacer trampas, puedes decir que solo hay una presidenta y se va a llamar Sabrina. Ya. Sí, puedes hacer un montón de cosas con el estatuto. Ujú. Sí, Porque, o sea, porque eso obviamente lo creo yo, ¿no? Entonces yo decido, digamos, pues, claro. ah, pues sí. Ujú. Ujú. Puede ser que digas, solo con el voto de Sabrina se deciden las Ah, cosas. O sea, no, sí, eso no. sí. Pero te estoy poniendo un ejemplo, Ujú. ¿sí? Para que Pero más si o eso no menos está veas en cómo puedes hacer la trampa en el estatuto, ujú. ¿sí? Qué sé yo, si dices, si Sabrina Calderón es designada presidenta del comité de socios en el primer año de vida de la empresa, tiene el periodo de presidenta de 20 años. Está ahí y se tiene que hacer así. Así no me quieren. Ujú. ¿Entiendes? Ok. O sea, igual ya, o sea, como dice, todo esto ya está dentro del estatuto desde el inicio. Claro, todo es desde el inicio, todo. Si tú tienes que ser, por ejemplo, dices, no, el estatuto no me gusta, pues tienes que ir a una notaría y Y hacer la cambiarlo. reforma del estatuto.
Mm, ¿Ok? ok, ya entendí. Ahora, hay causales de exclusión de los socios. Es decir, cuando un socio no se está portando bien, nosotros podemos sacarle de nuestra empresa. Ah, ya. ¿Sí? Ujú, Si es socio administrador y hace negocios en beneficio propio. ya. ¿Sí? ¿Me entendiste o le ejemplifico? Un ejemplo. Un ejemplo, correcto. Tú eres la administradora. Si tú eres la socia administradora, yo soy el administrador. Así vamos a manejarnos en ejemplos. ¿Sí? ¿No? Es que me dices socia administradora y usted administrador, me perdí. ¿Te acuerdas del ejemplo que pusimos al inicio? Que tú eras la socia de la empresa y me dijiste, yo le conozco a Paolo, es administrador, venga a trabajar conmigo. Ah, ya, ok, ok. Y yo no soy socio, soy solo administrador. Ah, ya, ok. Y tú eres, y tú en el ejemplo que pusimos de la socia No, administradora. administrador. Ah, ok. ¿Ok? Haces los negocios en beneficio propio. Es decir, que solo vas a lucrar tú. No vamos a obtener ganancias los demás. ¿Sí? Ya. Por ejemplo, tú además de tener esta empresa de comida rápida, tienes una empresa de salsas. Y tú misma te contratas. Mm, Tuviste tu beneficio propio. ok, Lo viste por nosotros. ya. ¿Sí? Comete fraude en el administrador o en la contabilidad. Sí, es decir, que no estamos yendo bien y hay un desfugue de dinero. Sí, y es comprobado eso, lógicamente, debe existir un auditor que compruebe esto, ¿ok? Para que sea la exclusión de socios. Ujú, En caso de ausencia, por ejemplo, si tú pones en los estatutos que nos debemos reunir una vez a la semana ujú, y no te presentas en 2 años, ya. puedes salir. Podemos Ah, pedir los demás socios la exclusión tuya. Porque es como que no le estás dando importancia a la empresa. ujú, El socio que interviene en la administración sin estar autorizado. ya. ¿Sí? Si tú eres la socia y no estás autorizada a intervenir en mi administración y tú intervienes, molestas, que balances, que esto, que este otro, y estás interviniendo, pueden hacer la exclusión de socios. Decirle chao. Ya. Sí, sin estar autorizada. ¿Por qué? Porque tú puedes pedir la autorización de que va a intervenir a la junta de socios. Mm, Y te dan la autorización y está bien que estés interviniendo. Pero si no ok, tienes la autorización, no puedes intervenir. ¿Ok? ok. El socio que constituye mora de hacer su aporte. Es decir, que no paga el aporte mensual que te digo, que Sí, está debiendo 8, 10 meses. ya. Se puede pedir la exclusión de la sociedad. El socio que ha quebrado o que ha quedado ¿En qué? ¿en qué? ¿Cuál era el quebrado? Es la persona jurídica. La Ajá, persona natural, insolvente, algo así. insolvente. El socio que se ha declarado insolvente, es decir, que no tiene liquidez. Si no Mm, tiene liquidez, seguramente no va a aportar a la empresa. a la empresa. Ok. El que incumpla con sus obligaciones sociales. Ujú. Obligación social no es tanto de si hay fiesta, tengo que ir, o si no, me van a votar. No. Ok. La obligación social hace referencia más al,
No se puede explicar. Déjame ejemplificar. A la responsabilidad. Sí, a la responsabilidad que tenemos nosotros limitada. Sí. Si es que, por ejemplo, tú me dices, no, sabes que estamos en pérdidas. Yo te digo, uy, nos vemos. Ya. ¿Cachas? Ujú. Exclusión de los socios. Ok. Sí, cabe recalcarte que por exclusión no se disuelve la compañía. Simplemente sale el socio. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, pero y en Pregunta. hablábamos en esto que, o sea, para la creación de todo esto son dos o más personas, ¿cierto? Ujú, Entonces, ok, en la sociedad somos solo dos y pues la otra persona está incumpliendo con todo esto y ya, chao. a ver, ¿cómo? Ok, dentro de la sociedad somos dos, Ok, ya, solo estamos dos personas, no hay más socios. ok. Entonces, uno de estos dos socios está incumpliendo con todo esto de aquí, con Ujú, todo lo que me acaba de decir. Entonces, en ese caso ya se le dice chao a esta persona. Entonces, solo quedo yo, digamos ahí. ujú. Ya, en ese sentido, igual no desaparece la empresa, No desaparece, ¿por qué? solo Porque tú ya lo es creaste con dos personas. ya. Sí, Entonces, ¿a qué ahora se refiere con disolverse? ¿En qué sentido? disolverse es que ya no existe, que deje Ya, de existir. ya. Pero si falta mi socio, Pero es que eso te digo, es un requisito para la creación, ya, y si ya, después de la creación se va, ya no pasa nada. ya no pasa nada. O sea, yo sigo Pero con... lógicamente tú vas a tener, te voy a decir, económicamente tú no vas a poder soportar. Ujú, no, a menos que busque otros dos Exacto. Debes buscar otro socio, debes vender las acciones también. de esta otra persona. Ujú. Mm, ¿Por qué? Porque siempre debes, igual en el estatuto, por ejemplo, yo tengo una empresa con mis hermanos, tenemos una empresa de productos de limpieza. Y esto no es ya. un ejemplo, es la vida real. Ok. ¿Ok? Entonces tú debes poner el porcentaje con el que tiene cada uno. ¿Sí? Por ejemplo, del 100% nosotros lo dividimos en tres. ¿Sí? Lo dividimos mi hermana 30, yo 30 y mi hermano que es ingeniero químico 40. ¿Por qué mi Ya. hermano que es ingeniero químico 40? Porque él es el que realiza el esfuerzo, el aporte de conocimiento, Ujú, ¿sí? El que realiza las fórmulas para todo esto. ya. ¿Ok? Entonces, yo tengo mi porcentaje. Si yo decido vender, yo solo vendo mi porcentaje. Ya. Si solo vendo el 30%. Ahora, Ujú, ¿qué pasa si es que yo me voy? Te digo, hazte tú a cargo todo. Lastimosamente me tengo que ir. Devuélveme mi dinero. Tú me dices, ya toma tus 2,000, tú te quedas con el 100% de la empresa. ¿Qué haces? Vas a vender un porcentaje de tu empresa. Entonces yo voy y te digo, a ver, Sabrina, ¿sabes qué? ¿Cómo Shark Tank? ¿Se has visto Shark ujú, Tank? sí. Ya, tal cual. ¿Sabes qué? Si me interesa, te ofrezco $3,000 por el 30% de tu empresa, el 40% de tu empresa. Ahora, si te dicen el 51% de las acciones, ahí ya cambia la cosa. ¿Por qué? Porque ya se llevan el poder total de tu empresa. Ya. La ¿Ok? mitad no. Pierdes todo, o sea, no pierdes todo, lógicamente, pero pierdes el poder. ¿Por qué es tan importante que alguien externo o que no conozca tenga el 51% de las acciones? Porque en la mayoría de las empresas, según el porcentaje, tienes la participación.
Por ejemplo, yo en la empresa que te digo que tengo con mis hermanos, tengo el 30%. Si yo digo algo, no, no se hace esto, y mi hermano dice, sí, se hace esto, el que tiene 40, Ujú. el voto de él pesa más que el mío, porque tiene más porcentaje de eso. Más porcentaje dentro. ¿Ya? Entonces, por eso es lo importante que no tengan una persona externa más del 51% de las acciones. Porque pueden decidir, se va la empresa a Guayaquil. Tú dices, no, ¿cómo? ¿Por qué? Yo siempre lo he hecho aquí. No, se va a Guayaquil. Y ya, Ujú. se fue. Ok. ¿Estamos entendidos? Sí. Correcto. Vamos a la empresa en comandita simple, o sociedad en comandita simple. ¿Sí? Está integrado por socios personalistas y por socios capitalistas. Ya. ¿Cuál es la diferencia entre socios personalistas y socios capitalistas? Los socios capitalistas solo ponen el capital. Sí, por ejemplo, tú tienes esta empresa de comida rápida. Yo te digo, voy a ser tu socio capitalista. Hemos comandita así. Voy a ser tu socio capitalista. Yo te voy a poner solo dinero. Ya. Yo no quiero que me vengas que, oye, Paolo, necesitamos más panes para las hamburguesas. A mí no me interesa. Yo solo te doy el dinero. Tú sabrás cómo manejas tu empresa. ¿Cómo lo haces? Ok. Y el socio personalista Ujú. es ese que sí está, además de aportar el dinero, está ahí, Sí, ahí, ahí, dentro. ahí. Ya. ¿Sí? Ok. Los socios personalistas tienen los mismos derechos y obligaciones que en el nombre colectivo, una empresa en nombre colectivo. Los socios solo pueden ser personas naturales. ¿Sí? Y como siempre, debe ser creado por dos o más personas. ¿Tenías alguna pregunta? No, Estamos hasta ahí claros. no está claro. O sea, no, no era una pregunta, solo que en lo que pude leer, sí, en ese de comanditas, en este de comanditas solo hablaba de personas naturales, pero hay otro, creo que solo era conformado por empresas o algo Compañía así. mixta. Ah, ya, ok. Ya, no solo estaba pensando en eso. Ujú. A ver, hay socios comanditarios. Ujú. ¿Quiénes son los socios comanditarios? Ay, ya me fui. Los socios comanditarios es los socios personales, ¿sí? Tienen limitaciones, tienen derechos y tienen potestades. Perdón, perdón, perdón. Estos socios comanditarios son los capitalistas. Ya. No mismo. Es que ya me hizo A ver, mal. vamos acá de nuevo. Está integrado por socios personalistas y por socios capitalistas. Ajá. Los socios personalistas son los mismos que en nombre colectivo. Tienen los mismos derechos de administración, de votar por el administrador, etcétera. Ya. ¿Sí? Ujú. Ahora, lo importante aquí es los comanditarios son los socios capitalistas. Ah, ya, ok. ¿Sí? Ellos Mm, tienen limitaciones, tienen derechos y tienen potestades. ok. Esto de las limitaciones era eso de que solo pagas y ya, ¿verdad? O sea, no te vas a meter Sí, dentro. exactamente. Estás muy bien. Mira, estas son las limitaciones que les establece la ley de compañías. ¿Sí? No pueden administrar. No puedes llevar su nombre en la razón social. O sea, yo soy tu socio Ya. capitalista y yo te digo, ¿sabes qué? Nos vamos a llamar Paolo y Sabrina Fast Food. Ya. No hay cómo. Yo soy capitalista, no puedo estar en tu razón social. Ah, ok. ¿Sí? No responde solidaria e ilimitadamente con patrimonio personal. Es decir, que si hay alguna deuda, yo no respondo.
Yo ya perdí Ok. mi capital Y ya. y ya, perdí mi inversión y ya está. Ok, No tienen derecho a voto, ya. ¿sí? No pueden llevar a cabo actos de administración, Ujú. no puede aportar en esfuerzo. Como te dije, yo te doy la plata y tú verás qué haces, Ajá. ¿sí? No puede ceder o traspasar sus derechos o aportaciones sin que exista la aprobación de los socios Colectivo. personales, ¿sí? Y tiene que Ujú. existir unanimidad. Es decir, yo te digo, no, ¿sabes qué? Voy a vender porque tengo ese presentimiento de que no la empresa. Voy a vender. Y yo vendo por mí mismo. No puedo hacer. Necesito la aprobación de todos los socios para yo vender o Ya. traspasar mis derechos o mis acciones. Ok. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí. Aquí están los derechos y potestades que tiene, ¿te acuerdas? El cuadro del principio. Que tiene el socio capitaliza tiene limitaciones, derechos y potestades. Ajá. Acabamos de ver qué pasó. Ya. Ok. ¿Qué te pasó, computadora? Tú no eras así. Ya. Sí, ¿estás viendo la pantalla? Sí. Sí. Entonces, tiene limitaciones, derechos y potestades. Aquí vimos las limitaciones que el socio capitalista tiene. Ujú. Vamos a ver los derechos y potestades que tiene. Fíjate que solo tiene dos derechos. A recibir participaciones, es decir, a recibir la ganancia de la Ah, ya. empresa. Ujú. Y tiene el derecho a acudir a la junta y poder hablar. Y decir, no, Ya. ¿saben qué? Pienso yo que el manejo no es del Pues nada más adecuado. como opinar, ¿no? No como Más, decir que tiene que más hacer. como un consejo o una recomendación, más no decir entremos a votación. No, que no puede. Ya. La potestad puede pedir la exclusión de un socio administrador por dolo o culpa grave o inhabilidad en el manejo de los negocios. ¿Tú sabes lo que es el dolo, Sabrina? Sabrina.
Sabrina. Ya estoy aquí, profe. ¿Qué Perdón, pasó, Sabrina? me cortaron el internet. Ok. Mi hermanito desconectó el internet. No hay problema. ¿En qué nos quedamos? Así que estaba por explicarme lo de las potestades. O sea, leímos Ok, ya la primera, pero ya no entendí la explicación. ok. Vamos con la potestad entonces. Pedir la exclusión de un socio administrador por dolo, culpa grave o inhabilidad en el manejo de los negocios. ¿Sí? ¿Sabes tú qué es dolo? Sabrina. No, no entiendo. Dolo es la intención de causar daño. Ok. Culpa grave es cuando existe negligencia, cuando tú violas el deber objetivo de cuidado. Es decir, cuando tú eres imprudente, cuando tú eres negligente. Ya. ¿Sí? Ahí puedes pedir la Ujú. exclusión de un socio. O cuando no es hábil para el manejo de los negocios. Ok. Sí, es decir que, o sea, no le va bien a los negocios, tengo yo antecedentes de que se quebraron ciertas empresas por este administrador, pidamos la exclusión, ¿sí? Ujú. Ok. Lo que también puede pedir el, el socio capitalista es la supervisión del administrador, Ya. ¿sí? Puedes llevar a cabo otras actividades hasta actividades competidores. Es decir, yo no tengo exclusividad con ustedes. Por ejemplo, yo soy tu socio capitalista en Music and Chill, pero también soy socio Ujú. capitalista en Adidas del Cadillac. Ya. Somos de Entonces, competencia, tengo mi actividad, no tengo ningún tipo de exclusión. ya. O sea, en ninguna de las dos. O sea, por eso no tiene problema. No tengo problema por eso. Ok. Listo. No, o sea, lógicamente, si es que en Adidas de Cadillac soy socio capitalista, no tengo ningún problema. Pero si en Adidas de Cadillac está hecho por el nombre colectivo, ahí sí, lógicamente, Ujú. voy a tener un problema, porque soy ya socio, no solo industria el capital. ¿Sí? El capital, claro. Ujú. Hemos visto dos, dos compañías. Y más o menos, ves, pongo las características principales de cada compañía. Hemos visto esta y esta. De deber para el día miércoles. ¿Sí? Vas a Ya. hablarme Ok. de la compañía con responsabilidad limitada. Sí, Ya. lógicamente yo también tengo presentaciones sobre esto. Si es que, como lo hicimos con los contratos de derecho mercantil, si es que algo Ya. te Ujú. falta a ti, lo complementamos con mis presentaciones. Ok. ¿Sí? Entonces solo es como exponer de esta, o sea, Ah, así tal cual tiene usted con así los tal cual. derechos, Que tienes la organización y todo. creación, los Ya. requisitos, cuáles son los socios, cuáles son los derechos de cada socio, etcétera. Ya. Ujú. Ujú. De responsabilidad Ok. limitada, de sociedad anónima y de compañía mixta. Ya. ¿Sí? Por acciones simplificadas, como es tu, Autoinstrucción. tu auto instruccional, no lo vamos a ver hasta tu auto instruccional. De igual manera, tengo yo presentaciones de por acciones simplificadas en caso de que nos falte algo de conocer en tu auto instruccional, lo vemos. Ya. Para el auto no hay una limitación de hojas ni nada, ¿no? Simplemente que esté la información completa y ya.
Sí creo que te puse mínimo 5. A ver. Mínimo 5 hojas. Ya. Cabe Listo. recalcar que son mínimo 5 hojas de contenido. O sea, no me vas a contar 5 hojas con la Ajá. portada, con el índice, con las hojas de No, bibliografía. no, claro. No, Ya, no, no cuenta. ya, muy bien. Ya. Entonces, El eso siguiente. sería la clase del día de hoy. Ujú. Listo. Entonces, Sabrina, que tengas un buen fin de semana. Nos vemos el día miércoles.